Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a continuar nuestra clase con el tema de herencia multifactorial o poligénica. Este es un complemento de las clases anteriores porque vamos a ver que ahora, de lo que ya habíamos revisado sobre las leyes de Mendel, realmente nos quedamos en ocasiones un poco cortos en cuanto a el observar tantas variaciones fenotípicas en nuestro medio, en un organismo determinado, que precisamente se tuvo que ver que la variación genética responde a un modelo multifactorial o poligénico. Realmente ya habíamos visto que Mendel describió resultados por medio de sus experimentos con las primeras cepas que habíamos visto el día de ayer, pero al hacer otros experimentos más complejos, por ejemplo, al cruzar, guisantes de flores blancas con otras flores de color rojo púrpura, empezó a observar que los híbridos resultantes de esta cruza, la familia F1, tenían flores de color menos intenso que el rojo púrpura del progenitor. Ahora, en la segunda generación, es decir, al volver a cruzar los resultados de la descendencia, Mendel obtenía toda una gama de colores diferentes, desde el blanco al rojo púrpura, pasando por el violeta pálido. ¿Eso qué quiere decir? Que precisamente Mendel comenzó a destacar la importancia de que varios genes realmente determinan a veces la existencia de un solo carácter en un individuo. Quiere decir que, por ejemplo, en este caso, el color de la flor depende de varios genes o de varios factores para que se presente simplemente el puro color de la flor. Ahora, Mendel explicó el fenómeno diciendo que entonces más de un par de genes participaban en la variación de la característica del color de las flores. Claro, cuando comenzábamos nuestras clases de genética, les había comentado que necesitamos un par de alelos, es decir, una región determinada en un cromosoma, sale una región genética determinada, y que debe de ser en un par génico, es decir, del lado del papá, del lado de la mamá, ambos se complementan, ¿vale? Y determinan una característica determinada, como el color de nuestro pelo, el color de los ojos, etcétera, etcétera. Entonces, Mendel fue uno de los primeros científicos que determinó que en realidad, aparte de tener ese par génico básico para determinar una característica, esa misma característica necesita el complemento de más genes para que sea finalizado su desarrollo, por así decirlo. Esta hipótesis de la herencia poligénica o multifactorial posteriormente fue confirmada por Nilsson et al estudiar la pigmentación de las semillas del trigo, ¿vale? Y entonces eso confirmó esta teoría tan importante. Ahora, sabemos que muchas características normales y patológicas del ser humano tienen un componente genético que no puede ser catalogado de forma clásica como mendeliano. Es decir, de acuerdo a las leyes que veíamos el día de ayer, sobre que los progenitores tienen un carácter dominante o un recesivo, etcétera, etcétera, y parecía muy fácil, con letras A mayúscula y A minúscula. Claro, el observar realmente a un individuo en todas sus características genotípicas y fenotípicas, llegamos a observarle ciertos detalles sobre los patrones multifactoriales. Estas características llamadas entonces multifactoriales suelen generar fenotipos continuos, es decir que conforme va avanzando la descendencia van habiendo cambios y el rasgo es determinado por una cantidad variable de genes situados en diferentes loci y cada uno de ellos con un pequeño efecto aditivo interactuando con factores ambientales. Ahora, también tenemos que considerar que se habla de herencia multifactorial cuando un carácter está controlado por un gran número de genes no alelos situados en el mismo o en distinto par de cromosomas y su herencia es cuantitativa debido a que es la suma del efecto de varios genes que se heredan del padre y de la madre.
Eso quiere decir que entonces nosotros tenemos que considerar que una característica determinada de nuestro individuo realmente es responsable de la acción de varios genes simplemente. Los caracteres controlados por varios genes no alelos se llaman, por lo tanto, entonces poligénicos. Claro, en la clínica, o bueno, en nuestros pacientes, pues llegamos a ver muchos factores que pueden ser medibles, ¿sale? Como parte de esa variación genética o de esa acción poligénica. Fíjense bien, vamos a ver ejemplos. Los ejemplos más claros son, por ejemplo, la estatura, el color de piel, el peso, el color del cabello, que son características que están controladas por muchos genes, por lo que precisamente no heredamos exactamente la estatura del padre o de la madre. No medimos exactamente la estatura máxima que llegó a tener alguno de nuestros progenitores, porque esa característica dependió de muchos genes, ¿vale? Y además, claro, ya adelantando, sabemos que también el ambiente va a influir ampliamente sobre esta característica. Ahora, hay una forma de cuantificar cómo observamos esas diferencias o esas variaciones poligénicas en una población determinada. Si cuantificamos estos caracteres, veremos que sus valores siguen una distribución normal, también llamada curva de distribución normal o de Gauss, con unos pocos individuos en los valores extremos y un gran número de individuos en las porciones centrales de estas curvas. Digamos, son representaciones gráficas en las cuales se observa cómo fenotípicamente es una población determinada. Es decir, que quizá en África, pues casi el 90% de la población pues es de piel morena, ¿sale? De piel oscura. Pero claro, va a haber un pequeño porcentaje que se salga de las características comunes observadas fenotípicamente en una población determinada. Entonces, pongamos como ejemplo la estatura. Si se mide a todos los individuos que integran una población, la mayoría tiene una estatura cercana al promedio general para esa comunidad. Pero también hay algunos que se apartan de manera considerable del promedio y son los que forman los extremos de la curva. En uno están los más bajos y en otro los más altos. Por ejemplo, los mexicanos tenemos una estatura promedio, ¿vale? Que si la comparáramos con los europeos, pues va a ser bastante diferente nuestra curva de Gauss. Y por ello es que en este estudio o en esta genética de poblaciones, pues podemos hacer este tipo de graficaciones muy importantes para ver qué es lo característico o lo común en una población y qué es lo que sale de esa curva para en ocasiones darle la importancia a cada individuo en sus características fenotípicas y saber precisamente su origen y las posibilidades que tiene para desarrollar ciertas características. Veamos el ejemplo clásico de la curva de distribución normal o de Gauss, ¿sale? Tiene una porción central que es en la que se ubican la mayoría de los individuos. En este caso, el ejemplo es para el peso en kilogramos de una población determinada, ¿vale? Un número de individuos. Claro, la mayoría entonces se posicionó en esta región central, ¿vale? Y es porque, pues, su población le está otorgando esas características peculiares. Ahora, no solamente el saber que genéticamente o que en nuestra población tenemos ya una predeterminación, sino que también debemos de complementarle que el efecto del medio ambiente es muy importante. En la manifestación de las características multigénicas también intervienen entonces los factores ambientales. Por ejemplo, una persona con un genotipo que debiera darle una estatura teórica de 180 centímetros, digamos un europeo, ¿sale? Para alcanzarla, sería necesario que se desarrollara en un ambiente bueno, con nutrientes de calidad desde la vida intrauterina hasta la edad adulta. También con condiciones óptimas de higiene y sin sufrir enfermedades, entre otros factores. Fíjense bien, quizá nuestro componente genético nos decía que íbamos a tener una estatura
determinada a cierta edad. Pero si nosotros modificamos el ambiente de esta persona, de este individuo, claro que la observación final no va a ser igual a lo que genotípicamente se tenía como idea de cómo se observaba este individuo. Ahora, tenemos que entender que ya que tenemos entonces similitudes en una población o ciertas diferencias, hay ciertos términos que nos ayudan a estudiar de mejor manera a una población. Para ello tenemos que ver el siguiente tema, que es el índice de correlación. Aquí se compara el parecido que existe para una característica determinada entre los individuos con diferente grado de parentesco, ¿sale? Es decir, en las familias, ¿sale? Entre más cercano es el parentesco, más genes se tienen en común realmente. Y si esa característica es dada por el efecto de varios genes, habrá más similitud entre el padre y el hijo que entre, por ejemplo, dos primos hermanos. Y estos todavía serán más semejantes entre sí que los primos segundos y así de manera sucesiva. Entre que se mantenga una relación o un parentesco familiar más cercano, claro, incluso la similitud genética va siendo cada vez mayor. Veamos. A la similitud entre parientes, entonces se le va a llamar como índice de correlación. Y se mide con una escala que va del 0 al 1, en donde 1 significa que es igual o idéntico a su pariente, algún individuo. Y 0 es que son completamente diferentes o disímiles. Ahora, fíjense en este ejemplo. Veamos este ejemplo del cuadrito, en el cual vamos a tener una proporción de genes en común en los diferentes grados de parentesco, dependiendo de los familiares que estamos observando. Podríamos decir que en algunos casos están los parentescos de primer grado, segundo y tercer grado. ¿Cuáles son los de primer grado? Por ejemplo, el comparar padres con hijos y hermanos con hermanas. De hecho, en estos estudios se vio que la proporción de genes en común en este primer grado de parentesco fue de hasta un 50%, ¿vale? Sería 0.5, no se llegó al 1, estamos de hecho lejos de tener una similitud cercana a 1. Ya en el segundo grado, que son abuelos con nietos, por ejemplo, se perdió todavía más la proporción de genes en común, solamente se queda con 25%. Y en el caso, por ejemplo, de los primos hermanos, como ya intervienen en grandes variaciones genéticas y la intervención de más poblaciones, pues tenemos solamente una proporción de genes en común del 12.5%. Ahora, algo muy interesante para siempre observar cómo se observan similitudes genéticas en una población determinada es utilizando los estudios o modelos de gemelos. Y son son individuos que resultan como una forma útil de averiguar cuál es el componente genético en las características multifactoriales. Se realizó una investigación relacionada con la correlación observada para dos características multifactoriales, como lo son los dermatoglifos y la estatura, para ver precisamente cómo se da esta capacidad de tener tal similitud genética incluso entre los gemelos. Claro, va a ser obviamente mayor en los gemelos que nacieron del mismo cigoto, ¿vale? Y fíjense bien, los dermatoglifos, ¿qué son? Son precisamente nuestras huellas dactilares. Y es un factor muy importante para determinar precisamente qué tan similares somos genéticamente entre un individuo y otro. Veamos. Entonces, esos dermatoglifos son los dibujos que forman las crestas dermopapilares en las palmas de las manos y yemas de los dedos. Y para los dermatoglifos, la correlación observada es casi igual a la esperada en teoría, según el grado de parentesco,
lo cual va a significar que los dermatoglifos se heredan de manera multifactorial y que el ambiente no interviene en su expresión, ¿vale? Quiere decir que, bueno, aquí sí en este caso, por más que tengamos infecciones, malnutrición, etcétera, etcétera, sí, nuestros dermatoglifos, esos jamás van a estar cambiando conforme tengamos estas influencias. En tanto que para la estatura, la correlación entre los gemelos monocigotos en teoría debería de ser de 1, ¿sale? Es decir, ¿qué esperamos en dos gemelitos? Que a final de cuentas, a los 20 años tengan la misma estatura, ¿vale? Significará que entonces para esta característica la herencia poligénica debería de ser de 1, deberían ser completamente iguales. Pero realmente, ya haciendo la investigación en forma, el resultado fue de 0.90 en cuanto a similitud o genes en común, lo cual se explica por el efecto entonces de nuestros factores ambientales. Ahora sí, claro, nuestra estatura depende de factores ambientales de manera muy importante. Fíjense bien, aquí en esta tablita ponemos precisamente estas comparaciones, los parentescos. Aquí están los gemelos monocigotos y los dicigotos, es decir, los que nacieron de un solo cigoto y los que nacieron de cigotos diferentes. Y veamos, en cuanto a las correlaciones teóricas que podríamos tener precisamente para una característica determinada como la talla o los dermatoglifos. Fíjense bien, en los gemelos monocigóticos esperaríamos que tuvieran una correlación de sus dermatoglifos, es decir, que se parecieran sus huellas digitales en la cantidad de 1, es decir, completamente iguales. Pero no es cierto. Realmente, ya observando específicamente a estos individuos, la correlación es de 0.96%, ¿vale? Que aún así es bastante alta. Sí se tuvo esta característica genética muy similar entre ellos. Fíjense, el tamaño de la muestra fue de 27 gemelos. Entonces es un patrón importante, y sí se está comprobando nuestra teoría de que sí se debieron de parecer genéticamente nuestros gemelitos monocigotos, ¿vale? La talla también se esperaba teóricamente que fuera de 1, es decir, que fueran completamente iguales, pero el resultado fue de 0.90. Eso quiere decir que la talla sí recibe influencias más importantes del medio ambiente para modificar su característica. En cambio, comparemos los gemelos dicigotos, que digamos es una situación en la cual ya no se tiene la oportunidad de tener el mismo origen embrionario. Aquí ya la correlación teórica es de 0.5, es decir que pues tiene un 50% de similitud entre estos gemelitos, y realmente sí, el resultado fue muy similar a lo esperado, ¿vale? En los hermanos, de hecho, hay una gran similitud en los resultados en comparación con los gemelos dicigotos, pero fíjense bien, bueno, ya poniendo un caso extremo, en los esposos, ¿vale? Papá y mamá, en cuanto a correlación teórica, tienen un 0% de lo esperado, ¿vale? O sí, por ejemplo, esperaríamos que 0% de similitud tuvieran a nivel genético, pero fíjense bien. En cuanto a dermatoglifos, claro, sí, el papá y la mamá generalmente cuando escogen estar unidos, bueno, cuando escogen formar a su familia, tienen una similitud en dermatoglifos de solamente 0.01%, ¿vale? Claro, sí se acercó a nuestra correlación teórica. Pero veamos, hay algo interesante en cuanto a la talla. Los esposos pueden tener una talla, pues, a veces muy similar, ¿vale? En ocasiones incluso, fíjense, el valor, a pesar de que es bajo, de 0.34 como resultado de similitud genética obtenida, realmente aquí esto se explica porque la población de por sí tiene ciertas características, ¿vale? Que son similares entre todos ellos. En ocasiones, pues la gran mayoría de parejas pues buscan a individuos de su población cercana, y eso explica que precisamente también sobre la talla se tenga esta influencia. Fíjense bien, precisamente de esta última observación que les hago mención, vamos a ver que la desviación más evidente entre la correlación esperada y la observada
es la de los esposos en cuanto a la estatura, ya que en lugar de ser de 0.0, que era lo esperado, se apreció una correlación de 0.34. Lo anterior entonces se debe en parte a que los individuos altos tienen tendencia a casarse con individuos altos y los bajos con bajos, o que simplemente, como les había dicho, de la genética de poblaciones, nuestra población mexicana tiende a tener una estatura determinada. Y entonces, pues si las parejas se forman en esa misma población, claro, entonces sí se puede tener una correlación, ¿sale? Un índice de correlación, pues algo considerable, ¿sale? Por eso fue de 0.34 el resultado obtenido. Ahora, vamos a ver que también la estatura, el peso, la pigmentación de la piel y otras características multifactoriales, entonces, son cualidades que influyen en la selección de los cónyuges, ¿vale? A este fenómeno se le llama como homogamia y explica que haya cierta correlación entre esposos. En cambio, claro, nadie va a ponerse a seleccionar a su pareja por la semejanza en sus dermatoglifos, ¿verdad? Ustedes no buscan a su pareja viéndole las huellas dactilares, ¿sale? Y es por ello que la correlación entre esposos es prácticamente cero en esta característica de los dermatoglifos. Pero fíjense bien, en cuanto a lo de la estatura y otros factores como el color de piel, etcétera, etcétera, ahí sí vemos que precisamente el fenómeno que explica esto entonces es la homogamia, la tendencia a elegir a la pareja, ¿sale? Con ciertas características similares al individuo que está seleccionando. Ahora, en este cuadrito se resume lo que se publicó en una revista llamada Science sobre los resultados obtenidos sobre la inteligencia, que es otro factor que es también interesante de estudiar, medida como coeficiente intelectual. Y vean, en ese factor que digamos es más amplio sobre cómo se desarrolla, digamos, la inteligencia de cada individuo, pues es particular, es algo bastante interesante al ser observado ya biológicamente. Y por ejemplo, si vemos a gemelos idénticos, ¿sale? Y criados juntos, veremos que la correlación teórica para ver cómo va a ser su coeficiente intelectual a final de cuentas, ¿sale? En estos dos individuos, claro, va a ser de 1, ¿sale? Es decir, que si se criaron en la misma casita, fueron a la misma escuela, tuvieron las mismas oportunidades, la misma alimentación, etcétera, etcétera, estos gemelos idénticos, pues deberían de tener la misma inteligencia a final de cuentas. Pero ¿cuál es la correlación observada? O por así decirlo, ¿cuál es el resultado realmente final? Pues que esa correlación fue solamente de 0.86%. Por más que se intente tener las mismas condiciones en las cuales se desarrolla un individuo determinado, ¿vale? Se va a tener un resultado esperado, o más bien un resultado final muy diferente. La inteligencia de cada individuo, aún siendo gemelo idéntico de alguien más, ¿sale? No tiene gran similitud genética. Ahora, si son gemelos idénticos creados aparte, aún así, pues el tener este factor genético heredado de sus padres, pues sí ya le da un papel importante para seguir heredando quizá una inteligencia que ya viene desde nuestros padres. Si nuestros padres eran inteligentes, ¿vale? O son inteligentes, vamos a ver que la progenie pues va a ser también inteligente, y es por eso que aquí la correlación observada fue de 0.72. Es alta, aunque claro, si se aleja a lo que teóricamente se llegó a pensar, ¿vale? Y así sucesivamente tenemos las diferentes observaciones, ¿vale? Entre diversas poblaciones, diversos ejemplos, ¿sale? Entre los esposos, por ejemplo, en la correlación teórica, ¿sale? Sobre qué tan inteligente, o bueno, qué tan similar es la inteligencia del papá y de la mamá. Teóricamente esperaríamos que la inteligencia fuera muy diferente en cada uno de ellos, pero realmente, como volvemos a la situación de la homogamia, a la situación de la genética de poblaciones, ¿vale?
a todas estas situaciones, pues sí tenemos una correlación observada de 0.33 nuevamente. Es una cifra considerable, es algo importante. Y bueno, entonces estos conjuntos de factores y patrones de herencia poligénica pues son bastante importantes para observar realmente cómo se comporta una población determinada o qué podemos esperar. Y claro, como se los había dicho anteriormente, la genética va a tener como finalidad entonces saber cómo se va a comportar una población determinada, incluso hasta a nivel patológico, y eso con fines pues terapéuticos, profilácticos, etcétera, etcétera, ¿vale? Y todo eso comienza a partir de este tipo de observaciones. Por eso me resulta algo muy importante para mencionárselos y para compartírselos con ustedes en esta clase. Y bueno, por lo mientras, por mi parte es todo para esta clase. Les agradezco mucho su atención. Nos vemos pronto.